Este es el lugar en el que se fabricaban las tejas que cubrían las casas de la mota de judíos. La presente campaña de excavaciones ha sacado a la luz los restos de un horno del siglo XIII. Tenemos la cámara de combustión, la parrilla y en principio es un horno destinado a la producción de tejas. Junto a la estructura han aparecido también desechos de la producción de tejas y de carbón quemado. Muchas muestras de de carbón, de toda la ceniza que sale en todo el pasillo hasta entrar a la cámara de combustión. En la ladera sur se continúa trabajando en una calle empedrada que nos da una idea de la estructura que tuvo el poblado, surgido en el año 1035 a raíz de la expulsión de los judíos de la aljama de Castrojeriz. Se trasladaron aquí por obligación, pero aún así pues hemos documentado un urbanismo organizado. Hay calle, hay distintos tipos de estructuras, tanto domésticas como artesanales, y hay una distribución del espacio en función de estas estructuras. Arqueológicamente se conserva en muy buen estado. A partir del siglo XII algunos pobladores se convirtieron al cristianismo y abandonaron la mota. Así nació el actual Castrillo. Durante un momento este pueblo cuenta con dos núcleos, uno judío en la mota y otro converso en el pueblo actual. El asentamiento quedó totalmente abandonado en la primera mitad del siglo XIV. Hasta mediados del próximo mes de octubre, Patrimonio Global tratará de desentrañar cómo vivían los judíos durante la Edad Media en Castilla.